Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video explicativo de algunas de las opciones que tienen que ver con nutrición y alimentación dentro del software ganadero. Inicialmente describiremos la ruta de cómo podemos llegar a estas simulaciones que tienen que ver con el cálculo de las dietas. Entonces, la primera ruta para llegar a los modelos de alimentación es entrando desde el menú de simulación y dentro de él escogiendo la opción de alimentación. Acá tendremos disponibles entonces las opciones con las que queramos trabajar. La segunda forma es entrar desde el módulo de gerencia y escoger dentro de él la opción de alimentación también, y llegaremos a la misma pantalla de menú. Finalmente es posible tener acceso a estas opciones seleccionando el icono de alimentación desde la barra y llegar al menú en el que tenemos las diferentes opciones que se pueden explorar en alimentación. Es importante tener en cuenta que la base de la alimentación de los bovinos evidentemente son los forrajes, y dentro de todos los modelos pues se va a requerir la composición aproximada o exacta del forraje dependiendo de dónde venga. Usted puede digitarla directamente desde un bromatológico que haya decidido mandar a hacer en un laboratorio, o también puede utilizar los datos provenientes de los análisis hechos con el dron. Para poder cargar los datos desde los análisis hechos con el dron, previamente usted debe ingresar a la opción de dron, debe buscar la imagen sobre la cual quiere trabajar, vamos a escoger esta en este caso, decirle qué tipo de pasto es el que está trabajando, qué porcentaje de la pradera representa esa especie forrajera en particular. Para este caso vamos a decirle que 100%, no tenemos mezclas, y debemos mencionar si se trata de un área que se fertiliza o no se fertiliza. En este caso vamos a decirle que sí, y que la fertilización no es tan alta, es una fertilización media. Damos siguiente y damos el botón para que el programa analice la imagen. Una vez analizada la imagen, entonces damos aceptar y finalizar. Podemos ir, y si vemos en este caso son los potreros que se han venido utilizando y los potreros para los que vienen los animales. Entonces, para poder establecer la composición aproximada del forraje, debemos seleccionar un área que nos represente, o incluso toda el área de una pradera. Por ejemplo, podemos seleccionar todo esto y le decimos que nos haga los análisis correspondientes, por ejemplo, a proteína. Entonces vamos a tener acá los resultados de la energía metabolizable, de las fibras, la proteína que tiene ese pasto. Y entonces, para poderlos tener disponibles en la memoria y que él los vaya llenando automáticamente, debemos dar clic en el botón guardar datos para el análisis en el software ganadero SG. Una vez guardados esos resultados, ya podemos tenerlos para trabajar en cada uno de los modelos. Cerramos y regresamos a nuestro menú de alimentación para las opciones que queramos trabajar. El modelo potencial productivo de los alimentos, tanto para vacas de leche como para machos de engorde, trata de correlacionar los animales que tiene usted en la finca con el forraje y algunas materias disponibles que pudiera tener para suplementarlos, y tratar de predecir lo que sucedería desde el punto de vista tanto técnico como económico. Entonces podemos empezar con el modelo para las vacas en producción y podemos darle las características fundamentales tanto de la vaca para calcular los requerimientos de mantenimiento, como de la leche que produce para calcular los requerimientos del animal para producir cada uno de los litros de leche. Entonces, si ponemos unas vacas en promedio de 480 kilogramos que producen una leche con 12.7% de sólidos totales y una grasa del orden del 3.7%, podemos mirar a cómo nos están pagando la leche. Hoy en día en Colombia, en el trópico, podría estar por el orden de los 2.000 pesos el litro. Y miramos el tipo de pasto que estamos utilizando. Entonces podemos decirle que es una braquiaria decumbens. Y observamos que acá, cuando estamos necesitando los datos de materia seca, proteína cruda y energía metabolizable, podríamos traerlos directamente desde el dron
Entonces, o podemos digitarlos, vamos a digitar acá la materia seca y con el botón del dron podríamos importar los datos tanto de proteína como de energía. Pero digamos que los tengo manualmente, entonces voy a decirle que tengo 10% de proteína en el forraje que estoy utilizando y vamos a decirle que son 6.8 megajulios de energía metabolizable. Entonces el programa automáticamente ya empieza a hacer algunos cálculos. Ahorita vamos a mirar, esto no varía, realmente esto no varía, pero supongamos que usted tiene disponible alguna materia prima que pudiera querer utilizar, entonces podemos digitarla manualmente. Por ejemplo, acá en este caso podemos poner semilla de algodón. Decimos que la semilla de algodón la podemos conseguir a 1.500 pesos el kilogramo y podemos preparar, por ejemplo, 500 kilos por tonelada o simplemente 500 kilos en total. Igual acá se va cuadrando la dieta con la cantidad que nosotros estemos manejando, que tiene 90% de materia seca. Decimos que tiene una proteína cruda de 23% y que la energía metabolizable es de 10.44 megajulios de energía metabolizable por kilo. Entonces, miremos qué está sucediendo acá. Automáticamente el modelo hace dos cálculos para la vaca. Uno de lo que sería la producción basada en la energía que va a tener disponible, que es este pedazo de acá. Y otra que es la producción que tendría como resultado de la disponibilidad de proteína. Entonces siempre el animal va a producir por el limitante que tenga. Nosotros vemos acá que por la disponibilidad de energía que va a tener, si no le damos nada con el solo forraje, es decir, esto es cero suplemento, la vaca va a producir 8.9 litros de leche por día, que a 2.000 pesos van a representar un ingreso de 543.599 pesos al mes. Ahora, si decidimos darle 1 kilo de ese suplemento, entonces la vaca va a subir de 8.9 a 9.6 litros. Pero observemos que el margen, la productividad por mes va a disminuir, porque realmente tenemos un suplemento que es relativamente costoso, no aumenta mucho la producción y aumenta más el costo. Entonces acá lo que obtenemos es el resultado de la producción de leche que se va a vender en el mes multiplicada por el valor de la leche menos el valor del suplemento que vamos a utilizar mensualmente con las cantidades que estamos poniendo acá, y esto es lo que nos va a quedar. Entonces en este caso digamos que suplementar la vaca sería un mal negocio desde el punto de vista de la energía, porque entre más suplemento le demos, realmente la vaca va a producir más, pero el costo es tan alto que realmente no vale la pena suplementarla desde el punto de vista económico. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la proteína, si no le damos nada a la vaca, solamente la proteína disponible con el forraje le permitiría producir 3 litros y medio, y realmente esto es lo que va a producir, y el ingreso mensual por venta de leche sería de 215.000 pesos. Sin embargo, si nosotros le suplementamos 1 kilo, entonces la vaca va a subir más la producción de leche, y en este caso sí va a ser negocio, porque realmente el incremento es sustancial y podemos tener unos mejores ingresos a medida que vamos suplementando más de esta materia prima por el hecho de que es alta en proteína. Entonces fíjense que si al final nosotros pudiéramos suplementar a la vaca desde este lado, desde el lado de la proteína, pues tendríamos unos resultados muchísimo mejores. Ahora, podemos ver las gráficas, en este caso por ejemplo, que a medida que vamos aumentando la cantidad de suplemento, la producción de leche va aumentando por parte de la vaca, pero la eficiencia económica va disminuyendo. Notemos que en ningún momento hay pérdidas, simplemente cada vez se gana menos. En este caso, pues habría que hacer un análisis integral realmente de qué es lo que uno quiere, porque si nosotros decidiéramos no darle nada, pues podríamos tener incluso mejores ingresos desde el punto de vista de energía, pero recordemos que el resultado nos lo va a limitar acá la proteína,
pero al final vamos a tener unas vacas con dietas desbalanceadas que seguramente van a tener más problemas de otros tipos, como sanitario, reproductivo, etcétera, etcétera. Entonces la interpretación que nosotros hacemos de esto es esa. ¿Qué pasa si con este forraje no le damos nada a la vaca y qué puede producir? Limitada por la energía o limitada por la proteína. ¿Qué pasa si empezamos a darle algunas cantidades de suplemento al animal en lo que se refiere al resultado en producción y en lo que se refiere al resultado económico? Notemos que desde el punto de vista de la proteína, el resultado sí es bastante bueno y a medida que vamos incrementando las cantidades de suplemento, la producción va aumentando y la eficiencia económica va incrementándose. Entonces realmente acá sí valdría la pena hacer. Podríamos incluso intentar manejar otras materias primas para mirar a ver qué pudiera suceder. Si no tenemos los datos manuales, podemos utilizar la tabla de la base de datos que tiene el programa y entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas de las materias primas más frecuentes que se pueden utilizar y solamente con chequear la caja en la que está cada una de ellas, pues entonces se incluirían y nosotros solamente manejaríamos algunos datos que tienen que ver con él. Por ejemplo, si yo quisiera incluir algunos DDGs de maíz, solamente cliqueo en esta parte, doy aceptar y el registro se crea. Entonces supongamos que yo puedo encontrar esos DDGs a 1.400 pesos y que voy a utilizar otros 500 kilos por tonelada, que la materia seca es del 90% y tenemos estos valores acá. Entonces la dieta nos cambia y miremos cómo va cambiando la eficiencia económica. En este caso se nos acercan muchísimo los rendimientos a medida que vamos suplementando más la vaca y básicamente tenemos tanto incremento en producción como mejora en la eficiencia económica. De igual manera, si lo vemos por el lado de la proteína, tendríamos el mismo resultado. Eso lo podemos aplicar a las vacas en producción y de la misma forma pudiéramos mirar qué sucede con los machos de engorde desde el punto de vista de la ganancia de peso. Automáticamente se nos carga la misma tabla que traíamos, pero vamos a darle los datos del novillo. Entonces un novillo que pesa 350 kilos y digamos que hoy nos pagan el kilo en pie a 8.000 pesos. Con los mismos datos, miremos, si no le damos nada, solamente el forraje, el animal desde el punto de vista de la energía podría ganarse 567 gramos, pero tiene demasiada proteína en la dieta y ese animal podría ganarse hasta 2 kilos por la proteína, pero recordemos que siempre el que va a limitar es el que esté en déficit. En este caso el déficit lo va a generar la energía y él no va a ganar más peso que esto con el solo forraje. A medida que vamos suplementando, pues notemos que nuestro suplemento tiene unos niveles muy altos de proteína, entonces la proteína cada vez incrementa más las posibilidades de producción, pero la energía no va al mismo ritmo. Entonces probablemente nosotros pudiéramos intentar mirar, por ejemplo, cómo quitáramos esta semilla de algodón. Probablemente entonces con control suprimir podemos quitar ese registro. Y acá los DDGs de maíz, que también son bastante altos en proteína, podemos darle control suprimir y lo podemos quitar definitivamente. Podríamos poner más bien algo que sea más alto en energía y que de pronto no tenga tanta proteína. Podemos cargar desde la base de datos, por ejemplo, algo de aceites y quitaríamos esto y podríamos mirar, por ejemplo, un maíz que no tiene tanta proteína y tiene unos niveles bastante buenos de energía. Entonces, la semilla de algodón la tenía por ahí marcada, vamos a quitarla de acá, control suprimir y se quita. Digamos que nosotros podemos conseguir aceites a 2.000 pesos el kilo y que vamos a utilizar 200 kilogramos por tonelada, que tiene una materia seca del orden del 90%, que no tiene proteína y que tiene una energía metabolizable del orden de los 30 megajulios.
El grano de maíz lo podría conseguir a unos 1.200 pesos. Y podemos utilizar 800 kilos por tonelada. Con materia seca del 90% podemos manejar. Dejamos la proteína cruda en 7 y la energía metabolizable en 12. Entonces miremos que si no le damos nada, como todavía tenemos un forraje muy alto en proteína, él podría producir casi 2,5 kilos por día desde el punto de vista de la proteína, pero desde el punto de vista de la energía no pasaría más allá de los 570 gramos aproximadamente. Cuando le damos 1 kilo, fíjense que las cantidades de proteína van bajando, pero a medida que esto va bajando, los niveles de energía van subiendo porque aquí tenemos realmente más energía que proteína. Entonces estamos haciendo una disminución del nitrógeno que el animal ingiere y realmente cuando nosotros suplementamos del orden de 4 kilos, tenemos más o menos unos potenciales cercanos desde el punto de vista de producción basada en energía y basada en proteína. Entonces acá lo que tendríamos que ver es que realmente el animal no va a producir esto. No va a producir, sino que aquí debemos mirarlo desde el punto de vista de la energía, que es el limitante. Entonces el animal produciría 138.303 pesos mensuales con una ganancia diaria de 568 gramos y a 8,000 pesos el kilo. A medida que empezamos a suplementar, a incluir nuestro suplemento en la alimentación del animal, la ganancia de peso realmente empieza a aumentar, pero los costos también van aumentando. En este caso, los costos prácticamente se mantienen parejos y al final, en el mes de 138,000 pesos que nos podríamos ganar, luego de descontar el suplemento que vamos a dar al animal, 4 kilos, pues prácticamente tendríamos una dieta balanceada, un animal, digamos, armónico, pero realmente lo que vamos a tener es un ingreso luego de descontar ese suplemento de 154,000 pesos. Es decir, mensualmente vamos a tener esta diferencia en ingresos por animal mes. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, entonces observamos que a medida que aumentamos el suplemento desde el punto de vista de la energía, las ganancias de peso van aumentando y la eficiencia económica aumenta bastante bien hasta donde le damos más o menos del orden de 3 kilos. Sin embargo, cuando lo miramos desde el punto de vista de la proteína, entonces lo que vamos a ver es que a medida que suplementamos más, aumentamos los costos y la ganancia de peso estimada sería menor. Pero en este caso sería una buena idea suplementarlos con esta mezcla que tenemos acá, básicamente porque así no ganáramos mucho dinero por animal, vamos a reducir el tiempo de salida de los animales y mejorar la rotación de capital. De todas maneras, tengamos presente que así por proteína fuera capaz de producir esto, el tope lo va a poner la energía en este caso. A medida que nosotros podemos manejar unas mejores ganancias de peso con algo de eficiencia económica, pues ese va a ser el fundamento del negocio ganadero. Nos vemos en un próximo video.